días. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Gracias por sumarse a esta transmisión. Hoy es jueves 29 de junio y vamos a estar conversando a fondo con un mega experto en transformación de negocios. Gracias a todos por estar con nosotros. Mi nombre es Diego Solís, yo soy el CEO de Lidera. Lidera es la compañía de consultoría impulsada por Maxwell Leadership desde Costa Rica y para Latinoamérica. Y hoy tengo el placer de ser el host yo de esta conversación, porque voy a tener aquí a dos compañeros y amigos conversando sobre el futuro de las organizaciones y la cultura. Mientras todo esto arranca, todavía hay unos momentitos, tome lápiz, tome papel, tome nota. Siempre les recomiendo a la gente que es mejor letra fea que mente brillante. Esto quiere decir que en la manera en la que usted pueda tomar anotaciones para ir e implementar todas estas ideas en su negocio, pues va a ser fenomenal. A veces llega uno y se conecta y empieza como a aprender, a ver qué tomo, a ver qué agarro, pero qué importante es cuando nuestro cerebro procesa la información a la hora de escribirlos. Ya casi vamos a presentar a nuestro mega invitado del día de hoy. Y antes de eso, quiero de verdad decirle gracias. Gracias por estar con nosotros. Todo este esfuerzo que hacemos los últimos jueves de cada mes, todas estas conferencias son llevadas a ustedes gracias a Lidera Plus, que ya la presenté, la oficina de consultoría de John Maxwell desde Costa Rica y para Latinoamérica, y gracias a la Fundación Mejoremos Costa Rica. En nuestra alianza principal estamos impulsando pues todo el desarrollo de las organizaciones. Recuerde que esta es la sesión 3. Si usted quiere ver las otras, las puede buscar en YouTube, en el canal de Lidera Plus, en el canal de Lidera Plus. Bueno, gracias por hacerlo. A lo largo de la transmisión vamos a poder contestar algunas preguntas al respecto con nuestro experto, el doctor Labovitz. ¿Qué le recomiendo yo? Que tome su computador y que escriba. Usted va a poder enviar las preguntas y nuestro equipo va a estar procesándolas, haciéndonos la llegar para poder estar pues atendiéndole de la mejor manera. Así que muchas gracias. Vamos a arrancar con nuestra sesión del día de hoy. Y antes de sumar a nuestro amigo Alex Jackson, es más, me voy a permitir sumar a Alex Jackson antes de sumar al doctor Labovitz. Alex, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, Diego. Muy bien, un gusto estar por acá. Emocionado, entusiasmado de esta sesión que vamos a tener y que esperamos que sea de mucho provecho para todas las personas que nos acompañan. Eso es fenomenal. Obviamente va a ser de mucho provecho. En esta conversación que vamos a tener el día de hoy con el doctor Labovitz, don Alex Jackson, quien es ejecutivo y asesor tanto de Lidera como de Mejoremos Costa Rica, va a servirnos hoy de traductor con presentar. El doctor Labovitz es un experto en transformación empresarial y liderazgo dedicado a mejorar el rendimiento empresarial a través de la tecnología por más de 30 años. Él es el fundador y el CEO de la compañía Serve Intelligence, con quien se ha acompañado a múltiples organizaciones como la Casa Blanca en Estados Unidos, la NASA, la Universidad de Harvard, Staples y muchas otras organizaciones alrededor del mundo. Y Stanley es un centro de Lidera, entonces súper bien poder introducir al doctor Labovitz, que lo vamos a sumar en este momento. Good morning, buenos días. Buenos dias, good morning. Thank you for having me. Buenos días, muchas gracias por tenerme por acá. Gracias por estar con nosotros, doctor Labovitz. Thank you so much, Doctor, for being with us today. Y vamos a disfrutar montones de su presentación. We know that we're going to enjoy very much your presentation. I look forward to it. I'm ready to go. Estoy listo, yo también lo voy a disfrutar. Buenísimo, entonces arranquemos.
Doctor, the room is yours. Okay. I see the first slide, Alex. Alex, would you read the header in Spanish? Ok, vamos a leer el encabezado de esta noticia. Dice, la compañía ha reemplazado a todos sus gerentes con coaches. Los empleados aumentaron en un 20% su productividad y se sienten mucho más felices. How can coaches be more productive than managers? Ok, ¿cómo es posible que un coach pueda ser más productivo que un gerente? What's going on in this organization where they're replacing managers? What's happening there? ¿Qué es lo que pasa en esta empresa que tomaron la decisión de reemplazar a sus gerentes con coaches? Could this be happening in your company? And how do you know if it isn't? ¿Podría estar pasando esto en su empresa o en su organización y cómo saber si no está pasando ya? Just make sure I get. Okay. Sorry. Don't worry about it. No, it's not. No. Okay. We're ready? Yes. We originally, I was originally asked to talk about culture in an organization. Inicialmente me habían invitado y me habían solicitado que hablara sobre la cultura en las organizaciones, But I'm making a shift. pero voy a hacer un pequeño cambio. Since managers on this call are the key audience, Ya que la meta de esta reunión es conversar con gerentes y con supervisores de diferentes organizaciones, we're going to make this conversation about you. vamos a hacer que esta conversión sea acerca de usted. The premise is going to be that managers drive shareholder value within organizations, not the executives. La premisa es que los managers, los gerentes, son quienes manejan la cultura organizacional de las organizaciones, no los ejecutivos. So here's somewhat of an overview that we'll be covering in the next 40 minutes. Esto es un pequeño resumen de los temas que vamos a ver el día de hoy, en los próximos 40 minutos. We're going to be discussing something called human AI, Vamos a discutir algo que se llama inteligencia artificial humana, which is really the next generation in the future for managers on this call. lo cual significa que esta realmente es la clave, es el futuro para las nuevas generaciones de gerentes. And then we're going to be discussing the role of culture in the new 21st century manager. Y como ustedes ven, pues vamos a hablar también del rol de la cultura y la gerencia del siglo XXI. And then what is culture? We need to define that. Vamos a definir también qué es cultura And what is the connection with culture, human AI, managers to the executives? y vamos a identificar la relación y la conexión entre la cultura, la inteligencia artificial humana, los gerentes y los ejecutivos. I believe that the future of business is only when leadership and managers are working in concert and working Estoy, together. estoy convencido de que el futuro de la gerencia y de las empresas es cuando los gerentes trabajan en conjunto para obtener un objetivo. Then I'm going to show you 5 critical tools that you can use in your practice to Les, voy a drive mos- the manager capability. Les vamos a mostrar también 5 herramientas esenciales para que los gerentes puedan desarrollar y manejar una exitosa cultura organizacional. I believe that human AI is the new role and future of the managers on this call. Estoy convencido de que la inteligencia artificial humana definitivamente es la clave y es el futuro para las nuevas generaciones de los gerentes. Well, the first thing to answer is what is human AI? Lo primero que vamos a responder es precisamente qué es inteligencia artificial humana.
A lot of people have the wrong idea of AI. Muchas personas tienen la idea equivocada de lo que es inteligencia artificial. Let me give you the simple definition of AI that I got from Google. Les voy a dar una definición muy simple de inteligencia artificial que encontré en Google. It's not machine learning that most people believe it is. No es máquinas inteligentes o máquinas que aprenden, como la mayoría de las personas piensan. But AI, in its simplest form, La inteligencia humana en su forma más simple, perdón, la inteligencia artificial en su forma más simple, is an artificial intelligence es una field inteligencia artificial ujú, which combines computer science and que data combina, que combina ciencia, computación, datos to enable problem solving. para desarrollar soluciones a diferentes problemas. The role of managers, solve problems. El rol de los gerentes o el rol de los administradores es solucionar problemas. And for that, you'll see we've incorporated AI in the form of Chat GPT for your Y como solution. ustedes, y como ustedes pueden ver, hemos incorporado la inteligencia artificial en la forma de ChatGPT para la solución de problemas. Okay, managers are the glue for driving revenue and shareholder value. And this is a manager cycle. Okay. Definitivamente los gerentes son el pegamento, como ustedes pueden ver en la filmina, para manejar las ganancias corporativas, las estrategias de crecimiento y la administración del riesgo. Y esto es un ciclo de administración y de gerencia. So managers are responsible for people engagement and running and designing efficient and effective processes. That's their job. Los gerentes tienen la tarea de generar el compromiso de sus colaboradores con la organización y de crear soluciones y de comprometer a las personas y desarrollar una estrategia para desarrollar soluciones empresariales. So the people in every department is responsible for driving the perfect delivery to customers. Las personas en cada departamento son responsables en entregar una excelente experiencia a los clientes. And the result is obvious. Happy customers pay their bills, Y el resultado es obvio. Los clientes satisfechos, los clientes felices, pagan por trabajar con nosotros, pagan sus cuentas. and that's resulting in growth and value, shareholder value of the organization. Y esto resulta en ganancias corporativas, en estrategias de crecimiento y en administración del riesgo. This is the revenue cycle of every business. Este es el ciclo de ganancias de cada empresa, de todas las empresas. The need for the executive branch to recognize the importance of managers La importancia de reconocer el papel de los gerentes is one of the critical elements of corporate growth. es un elemento crítico en el crecimiento corporativo. So let's look at this relationship of human AI and managers. Ahora vamos a ver la relación que existe entre la inteligencia artificial humana y los gerentes. First, we're going to be asking AI for solutions. Primero vamos a preguntarle a la inteligencia artificial sobre algunas soluciones. The need for coaches, the need for confusion, the need for taking wrong steps in solving problems is over. La necesidad de preguntarle a los coaches, la necesidad de tomar diferentes caminos para solucionar un problema, eso se acabó. The how, El cómo, to better align teams and make the customer experience memorable, is now a doable capability in the hands of managers. ok, en este momento los gerentes tienen la facilidad y la capacidad de lograr un mejor alineamiento con sus equipos de trabajo y mejorar la experiencia con el cliente. But it's not just AI. No solamente es inteligencia artificial. Diagnostic analysis, diagnostic data to actually see what's dysfunctioning in the department is a critical element before AI.
Antes de la inteligencia artificial, un elemento crítico, indispensable, es el diagnóstico crítico que podemos hacer para saber qué es lo que está saliendo mal en las organizaciones. So here's an example. Tenemos acá un ejemplo. In the diagnostic, this is the question. En el diagnóstico, en un diagnóstico que se vaya a realizar, esta es la pregunta. If you simply ask ChatGPT, Si solamente le preguntamos a ChatGPT, as a manager, how do I, and there's the rest of the statement, como solve the gerente, problem? si le preguntamos solamente al ChatGPT como gerentes, ¿cómo puedo asegurarme de que las personas tengan los materiales, las habilidades, el conocimiento necesario para hacer su trabajo lo mejor posible? Okay, now that we understand the intricate relationship between human AI, the manager, and diagnostics, Ahora que entendemos un poco más la relación intrínseca que hay entre la inteligencia artificial, los managers, los gerentes y la solución de problemas, we need to bring the role of culture into the conversation. tenemos que traer a la mesa el rol esencial de la cultura y el gerente en el siglo XXI. So the power of corporate culture has El, been recognized by these experts. el poder de la cultura organizacional ha sido reconocido por estos 4 expertos. Peter Drucker, Peter Drucker, culture eats strategy for breakfast. la cultura se come la estrategia para el desayuno. Lou Gerstner was the head of IBM for many years. Lou Gerstner fue el gerente de IBM por muchos años. And he said culture is everything. Y él dice, la cultura lo es todo. Here's where the confusion begins. Aquí es donde empieza la confusión. This is from The Economist magazine. The way we do things around here has been defined as the culture. La revista Economist indica que la forma en la cual hacemos las cosas esa es la cultura que hay aquí. What does that mean? ¿Qué significa eso? How do you measure that? ¿Cómo se puede medir algo así? How do you identify dysfunctions in that definition? ¿Cómo se logra identificar la disfuncionalidad en esa definición? Asking Google to define organizational culture and how it impacts managers Preguntarle a Google qué es cultura organizacional y cómo impacta a los gerentes. and here's what they said. Y esto es lo que dijo. How they perform their job duties and interact with their team members and customers. Cómo desempeñan sus labores y se relacionan con sus compañeros de equipo y sus clientes. What does that mean? ¿Qué significa eso? How do you create skills and training and understanding as to how to meet these broad requirements, these broad definitions? How does that work? ¿Cómo podemos crear capacitaciones? ¿Cómo podemos brindarle herramientas y capacidades a las personas para que desarrollen habilidades en esta definición tan ambigua y tan amplia? But the true fact is that culture is essentially critical both to investors, both to executives, and now to managers. La verdad irrefutable es que la cultura organizacional es importantísima y es esencial no solo para los gerentes, sino para los inversionistas y para la organización. And here's why. This is a study that was conducted in 2011. Y esta es la razón. Este es un estudio que se realizó en el año 2012, perdón, en el año 2011. Look at the results of this study. If you have a strong culture, Veamos los resultados de este estudio. Si nosotros como empresa tenemos una cultura fuerte, your net income growth is 756% versus 1%. el crecimiento de utilidades, el crecimiento neto de las utilidades será de un 756% en contraposición a un porcentaje de que no tengamos una cultura fuerte, un 1% si no tenemos una cultura fuerte. So if you can't really define and measure culture, can there be another reason why these scores are so strong
and they simply call it a strong culture. Entonces, debe haber o existe alguna otra razón del por qué es importante tener una cultura fuerte y cómo podemos llamarlo. Can it be that these types of organization have strong managers? ¿Será que este tipo de organizaciones tienen gerentes fuertes en su cultura? Can they be organizations that are better aligned with better communication and better interaction with the other business systems? ¿Será que estas empresas tienen una mejor alineación, una mejor comunicación y una mejor interacción que las otras empresas? The one promise I can make that these strong results from strong cultures are driven by strong managers. Lo que sí les puedo prometer es que estas empresas y estos resultados están dirigidos por gerentes que sí tienen una fuerte cultura organizacional. So everyone in this podcast needs to understand what is the culture. Todos los que estamos acá en esta actividad, los que estamos conectados acá, necesitamos entender qué es la cultura. Well, let me give you an interesting fact. Déjenme darles un dato muy curioso. There are more than 200 different definitions of culture Hay más de 200 definiciones diferentes de cultura, since the origin of the definition. desde el origen de la definición. And the origin was in 1957. El origen de la definición de cultura se data desde 1957, where cultural organization was defined by Eugene O'Neill. donde la cultura organizacional fue definida por Eugene O'Neill. Culture refers to a set of beliefs and behaviors, and on and on. La cultura organizacional hace referencia al conjunto de creencias y de comportamientos que guían cómo las organizaciones y los colaboradores de una organización interactúan y administran las transacciones de negocio, tanto internas como externas. What does that mean? ¿Qué significa esto? What does a set of beliefs and behaviors mean? ¿Qué significa un set o un conjunto de creencias y comportamientos? Because whatever those are, it's directing the organization's management and employee interaction. Porque lo que sea que signifique esto está dirigiendo la administración de los gerentes y la interacción con los empleados. And do you know that everyone on this call, if you're a manager or a leader, that you in fact are creating your department's unique culture? Todos los que estamos aquí, sabían que ustedes pueden crear una cultura de su departamento, una cultura única en su departamento. So you need to understand a new way to define culture. Así que ustedes necesitan encontrar una nueva forma para definir la cultura. Here's a new definition for you. Aquí hay una nueva definición para ustedes. Culture is the current environment Cultura es el ambiente actual that you, in fact, as managers, have created within your work group. You can read the rest. Que cada uno de ustedes como gerentes, como managers, han creado cuando su gente, su estrategia y sus procesos están trabajando juntos en armonía para satisfacer los requisitos del cliente. So here's your job. Aquí les dejo esta tarea, este es su trabajo. You have a department strategy. Tienen una estrategia departamental that you need to communicate to your people as the leader. Que necesitan comunicar a su equipo como líderes que son. Engaging your people to define better processes. Comprometer a su equipo, comprometer a su gente para encontrar nuevos procesos. In a trusted environment. En un ambiente de confianza. All focused on cliente. Todos enfocados en el cliente. That's your job. Ese es su trabajo. Now we understand your job. You understand the term culture. You understand maybe how we can work with AI. Ahora que ustedes entienden un poco de cultura organizacional, entienden y saben cuál es su trabajo y entienden un poco la relación que existe con la inteligencia artificial. Okay, I'm going to switch gears. Vamos a cambiar de marcha. And we're going to talk about your boss's headache. Y ahora vamos a hablar del dolor de cabeza de sus
jefes o de los ejecutivos. So the first question is, what is the connection with culture, human AI, managers, to your executives? What is that connection? Ok, ahora vamos a hablar, la primera pregunta sería, ¿cuál es la conexión que existe entre la cultura organizacional, la inteligencia artificial humana, los gerentes y sus ejecutivos y equipos de trabajo? And your connection is to solve the greatest challenges that your boss has got. And do you know what that is? Y la relación y la conexión que existe es solucionar el mayor reto del liderazgo ejecutivo. ¿Y saben ustedes cuál es ese mayor reto? Your company spends millions of dollars on training, coaching, consulting, trying to solve this greatest challenge. Las empresas gastan millones de dólares en entrenamientos, en sesiones de coaching, en consultorías para tratar de solucionar este problema. So the biggest challenge is their inability to effectively deploy and execute a business growth strategy. El mayor dolor de cabeza es precisamente la incapacidad de desplegar y ejecutar efectivamente las estrategias de crecimiento de un negocio. Michael Porter, a famous consultant researcher from Harvard, un famoso investigador y consultor de Harvard, said that 70 to 90% dice que 70 al 90% of growth strategies fail to materialize. de las estrategias de crecimiento de negocio fallan a la hora de ser materializadas. And here's why. Y esta es la razón. This is a typical attempted deployment of a new growth strategy. Esta es la típica estrategia de desplegar una nueva estrategia de crecimiento de una empresa. A typical organizational structure. La típica estructura organizacional. And the green represents the attempt to integrate a new growth strategy within the organization. Las flechas verdes representan un nuevo intento de integrar o desplegar una nueva estrategia de crecimiento. Confusion, misinformation, confusión, falta de información, lack of communication, falta de comunicación, crea confusión. And when confusion happens at the departmental level, y cuando la confusión se desarrolla o pasa a nivel departamental, you get resistance. Se obtiene, eso da como resultado resistencia. You get negative impact on customers. Tenemos un impacto negativo en los clientes. Let me now show you the role of the new AI manager. Y ahora les voy a mostrar el rol o el nuevo rol de la inteligencia artificial en la gerencia. When a new growth strategy is created at the executive level, cuando una nueva estrategia de crecimiento es creada a un nivel ejecutivo, there should be direct relationships between the executives and the managers, the new AI managers. Hay una relación directa entre los gerentes con inteligencia artificial y sus compañeros y sus departamentos. And the reason being is that each department has their own culture. Y la razón de esto es que cada departamento tiene su propia cultura. That you've created. Que ustedes crearon. So execution of the new strategy in your culture that you've created. Así que la nueva estrategia de crecimiento en la cultura del departamento que ustedes crearon becomes the solution. Se convierte en la solución. Se convierte en la solución que los gerentes entregan, que los gerentes desarrollan. So alignment of leadership and managers. Así que el alineamiento y el liderazgo en los gerentes is critical. Es crítico. So let me give you an understanding of why that's so critical. Permítame darle un poco más de información y complementar por qué esto es crítico. Every organization has two sets of DNA. Toda organización tiene dos sets de ADN. You have a strategic DNA and an operational DNA.
Tenemos el ADN estratégico y el ADN operacional. Different roles, different jobs, different information, different Diferentes, operational procedures, entirely diferentes different. roles, diferentes estrategias, por diferentes departamentos y roles operacionales. Organizations of the 21st century Las organizaciones en el siglo XXI need to eliminate the barriers that exist between the strategic DNA and the operational DNA. necesitan eliminar la barrera que existe entre el ADN operacional y el ADN, perdón, entre el operacional y el ADN estratégico. Leaders and managers need to become aligned, for that's the only avenue for corporate growth in periods and times of disruption. Los líderes y los managers y los gerentes necesitan entender que los gerentes son el verdadero camino para el crecimiento en épocas o en momentos disruptivos. And we are in the century of disruption. Y estamos en el siglo de la disrupción. So I created this formula. So creé o trabajé, desarrollé esta fórmula For you to bring to your leadership. que ustedes pueden llevar para a su liderazgo. So here it is. Managers Okay, es lo siguiente, los gerentes are responsible for engagement, continuous son improvement, responsables por el compromiso, la mejora continua, processes las mejoras en los procesos. that when managers perform this well, Cuando los managers desarrollan esta tarea de buena forma, creates very powerful customer satisfaction that drives revenue. crean una poderosa satisfacción en el cliente, lo que genera un crecimiento en los resultados y las ganancias. So here's the outcome. If we now have 50 managers, Y we now, este es el resultado. we now have 50 problem solvers. Si tenemos 50 gerentes, ahora vamos a tener 50 solucionadores de problemas 50 money generators, y 50 generadores de dinero, driving shareholder value. manejando el crecimiento financiero, manejando la rentabilidad de las ganancias. So you ask me how I know that? Me preguntan cómo sé esto. The McKinsey 2500 study. If every manager can reduce its fixed cost by simply 1%, Si cada gerente logra reducir los costos fijos al menos en un 1%, reduce variable costs by only 1%, si logramos bajar los costos variables también solamente en un 1%, and deliver better customer service to improve volume by 1%, y entregamos o desarrollamos un mejor servicio al cliente y aumentamos el volumen en un 1%, the McKinsey study indicates a 13.4% profitability is only 1% away. el estudio de McKinsey indica que si logramos esto, obtendremos un 13.4% de rentabilidad y estaríamos a solamente un 1% de esa meta. This is the value of the 21st century AI manager. Driving Este es el valor de los gerentes con inteligencia artificial en el siglo XXI. So now that we know how instrumental and incredibly important managers are, Ahora que sabemos la importancia de utilizar estas herramientas y cómo los instrumentos nos indican la importancia tan grande de los gerentes con inteligencia artificial en el siglo XXI, what are some of the tools that Maxwell can provide you to make all of this happen within your organization? ¿cuáles son las herramientas que nos pueden proveer para que todo esto se pueda desarrollar y funcione en sus organizaciones? So I'm going to introduce 5 tools for managers. Les voy a presentar 5 herramientas para gerentes. The first is the caring question. La primera es la pregunta clave.
knowledge from diagnostics, conocimiento a través de diagnósticos, how you use artificial intelligence with your diagnostics, cómo utilizar inteligencia artificial con nuestros diagnósticos, tools for problem solving, herramientas para solucionar problemas, but most importantly, to keep an open mind and listen, pero más importante aún, mantener una mente abierta y escuchar. but also to keep a finger on the emotional pulse Y esto también es importante para mantener o para tomarle el pulso al bienestar emocional, of the people and the processes in your work group. a las personas en los procesos, a las personas con las que usted trabaja y los procesos que se desarrollan. There is a software program called Pulse 4 Hay un software para esto que se llama Pulse 4, that you could ask Maxwell about. De hecho, bueno, se le puede consultar incluso a John Maxwell sobre este software. So the first tool was the caring question. La primera herramienta era la pregunta clave. In the diagnostic, data analysis, En el diagnóstico y análisis de datos, we ask this question as a demographic. With yes, realizamos, no, and maybe. realizamos esta pregunta en un aspecto demográfico. When the employees say my immediate supervisor cares about my growth and development, look at the green. Cuando nos respondemos esta pregunta de si mi supervisor inmediato se preocupa por mi crecimiento y desarrollo, veamos la parte verde. The simple act of managers caring about the growth and development of their people within their work group produces excellence around the elements of alignment. El simple hecho de que la respuesta a esta pregunta de si mi supervisor inmediato se preocupa por mi crecimiento y desarrollo y que la respuesta sea un sí, produce un crecimiento exponencial en diferentes elementos y en diferentes áreas del desarrollo del trabajo. Now, conversely, when your people say no or maybe, these are the results. Por otra parte, cuando la respuesta es no o tal vez, estos son los resultados. First tool, managers care about the growth and development of their people. Primera herramienta, los supervisores se preocupan por el crecimiento y el desarrollo de sus colaboradores. Second tool, Segunda herramienta, good diagnostics. buenos diagnósticos. Here's an example. For instance, this is one work group. Esto es un ejemplo. Esto es un diagnóstico de un grupo de trabajo. Strengths, weaknesses. Tenemos aquí fortalezas y debilidades. You know it's not working well? ¿Saben qué es lo que no está trabajando bien? Fix it. Arreglarlo, hay que arreglarlo. So how does AI work to help you fix it? ¿Y cómo es que la inteligencia artificial puede trabajar para ayudarlo a solventar ese problema? Simply ask AI. Simplemente tenemos que preguntarle a la inteligencia artificial. So the red score was dealing with computer systems not providing all the information I need to do my job. That was the Okay, statement in the diagnostic. Este fue una información brindada por un diagnóstico donde se dice que como manager la pregunta era ¿cómo puedo solventar yo un problema que mi sistema de cómputo no me está ayudando a solventar porque no me da la información necesaria para hacer mi trabajo? So simply ask AI. Simplemente le preguntamos a la inteligencia artificial como manager. How do I solve the problem that our computer system La does pregunta not que provide acabo de all the decir. information? Simplemente tenemos que hacer esa pregunta. Here's the answer. Y aquí está la I'll tell you respuesta. what you need to do. Te dirá qué es exactamente lo que hay que hacer. No more HR support. No more No hay coaches. más, no hay más coaches, no hay más soporte de recursos humanos. La respuesta la da inteligencia artificial. No more bad decisions. No hay más malas decisiones. No more mistakes. No hay más errores. Fourth tool, Cuarta herramienta. there are tools that are used for problem solving.
Hay that, herramientas que se utilizan para solucionar problemas, that are very common in the quality coaching consulting industry. que son muy normales, que son muy comunes en el mundo de la consultoría y el coaching empresarial. Tools like brainstorming, force field analysis, multi-voting, Las ideas o las herramientas más comunes como lluvia de ideas, análisis de campo, multivotos, entrenamiento, targeted training, analysis reports from the diagnostic vendors. reportes y análisis de los proveedores, entrenamientos estratégicos. Ask Maxwell. They know what to do. Si le preguntamos a Maxwell, ellos saben lo que hay que hacer. Fifth tool. Quinta herramienta. This is all about you and your behaviors and your habits that may or Esto, may not need to be changed. esto se resume específicamente en usted, en sus comportamientos, en su cultura y en los hábitos que puede o que no pueda ser necesario que se puedan cambiar. If you do pulses or you do diagnostics, Si hacemos diagnósticos, your people are telling you what you need. Listen to your su, people. su gente le está diciendo lo que necesita. Escuche a la gente, escuche a su gente. Take advantage of the information you get from diagnostics to be proactive. Aproveche la información que usted está recibiendo de esos diagnósticos para ser proactivo en encontrar esa solución. Use ongoing data to keep a finger on the pulse of your people. Use la información y los datos que tiene disponibles para tomar el pulso a esta situación y buscar el bienestar de la gente. And lastly, Y por remember to último, care about the growth and development of your employees. recuerde cuidar, preocuparse por el crecimiento y el desarrollo de sus colaboradores. Okay, so here are a few more ideas before we close. Tenemos aquí un poco más de ideas antes de finalizar. Oh, always constantly assess. Your organization should be constantly collecting data about the state of their organization. Las organizaciones, su organización debería estar constantemente recolectando datos del estado actual de su propia organización. In 1985, En 1985, two Japanese researchers had discovered the iceberg or created the iceberg of ignorance. dos investigadores japoneses crearon lo que se conoce como la cultura, perdón, se conoce como el iceberg de la ignorancia. And what they said were that the executives only know 4% of the business problems of every organization. Y lo que esta teoría dice es que los ejecutivos conocen solamente el 4% de los problemas de la organización. This is the strategic DNA that we were talking about earlier. Este es el ADN estratégico que habíamos hablado anteriormente. Executives deal with bankers, Los ejecutivos tienen que negociar con los banqueros, investors, inversionistas, not the operational DNA of the business. no con el ADN operacional del negocio. Managers and staff know 100% in the aggregate of the problems within the organization. Los gerentes y el staff sí logran ver el 100%. The need to eliminate barriers between executives and managers La necesidad de eliminar las barreras entre los ejecutivos y los gerentes is the development of the 21st century manager. es el desarrollo de la cultura de gerencia o de los gerentes del siglo XXI. Here's the other issue that I always struggle with. Este es otro de los temas con los que constantemente me encuentro combatiendo o luchando. Managers are leaders. Los gerentes son líderes. Managers are equal to executives of the organization. Los gerentes son iguales a los ejecutivos en una organización. They need to work closer with HR Ellos necesitan trabajar cerca de recursos humanos in order to make sure that managers have the right tools
en or- training, en- con la necesidad de saber que tenemos las mejores herramientas, el mejor entrenamiento y los mejores recursos disponibles. equipment, support El apoyo, el equipo necesario to convert managers into world-class leaders. para convertir a los gerentes en líderes de clase mundial. Let's not substitute our managers No sustituyamos a nuestros gerentes with coaches, con coaches, as we saw in the first slide. como lo vimos en la primera filmina. All right, here's the summary. Este es un resumen. The key to corporate growth. La clave para el crecimiento corporativo. We need to embark on the journey of converting managers into world-class leaders. Necesitamos embarcarnos en el viaje de convertir gerentes en líderes mundiales, en líderes de clase mundial. As managers should be partners to implement these 5 activities. De una forma en la que los gerentes tengan la posibilidad de implementar estas cuatro herramientas que mencionamos. The world is changing, and managers play an integral part in the El change mundo, of the world. el mundo está cambiando y la gerencia tiene un papel preponderante en este cambio. Thank you very much. Muchísimas gracias a todos. Diego? Hola, hola. Gracias, doctor Labovitz. Gracias, Alex. Mira, yo tengo una pregunta que llegó por el chat y que para mí es importante que el doctor nos pueda hacer sus apreciaciones. Thank you. Thank you so much, Doctor, for your presentation. Diego has a question that just came in from the chat, and we believe that it's really, really important that you can help us to answer this question. La primera que voy a leer es esta. ¿Cuáles, en su experiencia, los retos de alinear una cultura en una empresa familiar? Okay, the first question is this. According to your experience, which is the toughest thing, which is the hardest thing to do to align the cultural corporate organization on a family business? Si tiene unas recomendaciones. If you have any kind of recommendations for that. Certainly the need for communication is critical, but the need to establish your culture, you need to establish your definition of culture. Definitivamente, definitivamente la comunicación es un tema vital en cualquier organización, sobre todo en este caso que es una empresa familiar, pero lo principal es que logren definir como empresa cuál es su estrategia y su cultura organizacional, que tengan clara cuál es esa cultura organizacional empresarial. If you look at the definition on one of the slides, si viéramos la definición en una de las filminas anteriores, on defining the definition along the components that we illustrated, y viéramos la definición de los componentes que acabamos de ilustrar, and you measure them, y usted logra medirlos, and you determine the good and the bad, and the not so good and the not so bad, then you can take action. Y logra determinar cuáles elementos son buenos, cuáles elementos son malos, cuáles elementos son no tan buenos y no tan malos, probablemente usted pueda tomar un curso de acción. Bien, bien. Creo que es importante, define una estrategia, haga una cultura, mida y toma decisiones. Me encantó. Muy bien, tengo otra pregunta. We have another question over here. Y la otra pregunta dice, ¿cómo trabajar con una cultura donde hay una mala actitud? Hay conocimiento y hay experiencia, pero esa mala actitud genera una cultura nociva. Okay. The other question that we have here is how to work with bad attitude. We have culture, we have knowledge, we know what to do, but we have bad attitude. How can we work with that? That's a great question. Es una excelente pregunta. The question is, why is the attitude bad?
La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué tenemos una mala actitud dentro de la organización? What are managers not doing to engage their people ¿Qué les está faltando a los gerentes o por qué los gerentes no están logrando que sus equipos se comprometan to eliminate the bad attitudes? y que ayuden a eliminar esas malas actitudes? To answer that question will supply the answer to your question. Si logramos, o la respuesta a esa pregunta responderá a la pregunta que nos están haciendo. Bien. Aquí tengo otra y que me parece importante y agradezco a Ana Chacón por haberla enviado. Y hace referencia a uno de los comentarios donde el doctor Labovitz decía, bueno, no se necesita más recursos humanos y creo que hay que revisarla en el contexto. Entonces es importante poder ampliarlo. Ana aquí nos escribe y dice, pareciera que la inteligencia artificial nos deshumaniza o hace que el trabajo interdisciplinario se pierda. Alex, te la voy a reenviar por cualquier cosa. Y Por dice, favor. creo que esta solución es importante cuando involucramos a gerentes, supervisores, empleados y recursos humanos. ¿Cuál es su opinión? Allá te va la pregunta, Alex. Perfecto. Yes, we have another question, and it's regarding a specific part of the conference that where you mentioned that artificial intelligence can actually provide us the answer for specific questions, and we are no longer need um, like coaches, and we are no longer have bad decisions making, and we're no longer going to have, we're no longer going to need human resources help. So in the context, we have these questions that it says, let me read it. Okay. The doctor indicates that in artificial intelligence, artificial intelligence, we no longer need HR in order to in order to find solution to the specific problems. It seems that artificial intelligence is going to dehumanize us and is going to make the interdisciplinary work uh, useless. I mean, in every solution, I believe that is good that we have uh, managers, supervisors, executives, employees, and human resources involved in the making of the solutions. And just to be honest, I don't know if actually the context, or actually this was my mistake. I don't know if actually the context was different. Let me clear up the statements. In organizations, there's performance variation amongst work groups. Ok, permítame clarificar lo que comenté. Doctor, can you repeat the last part, please? There's performance variation within departments. Ok, en cada organización hay diferentes formas de trabajar en diferentes departamentos. Hay diferentes mediciones y estructuras. So we have some departments functioning in red and Así que, some departments functioning in green. así que tenemos diferentes departamentos trabajando en rojo. Eso significa que tenemos departamentos que no están funcionando bien y tenemos diferentes departamentos que están trabajando en verde, que se supone que indica que están trabajando de buena forma. In my experience, the En, managers and departments in the green zone, the good scores, en mi experiencia, los gerentes y los managers que están trabajando en la zona verde, que tienen buenos resultados, have been very successful on their own, eliminating dysfunctions going to AI. han tenido éxito por ellos mismos desarrollando soluciones, haciendo que el departamento trabaje de buena forma y utilizando la inteligencia artificial. Those managers in the red zone and the yellow zones Los managers en la zona roja o en una zona amarilla que no tienen buenos resultados need support, necesitan el soporte, necesitan el apoyo definitivamente need HR, de recursos humanos. everything that question, the person asking the question was concerned about, managers in the red and the yellow need your support.
La pregunta y la consulta que esta persona hacía y la preocupación que tenía al respecto se refiere a definitivamente que recursos humanos, gerentes, administradores, ejecutivos necesitan y son indispensables para solucionar estos problemas en los departamentos que están trabajando en una zona amarilla o en una zona roja. Think more holistically that our Pens- purpose is organizational health. Our Pensando, purpose, pensando holísticamente, hablamos de que nuestra meta es el bienestar emocional y el bienestar completo en una organización. AI is a tool for all managers, La inteligencia artificial es una herramienta para todos los managers, but support is needed to drive organizational growth for all leaders, the reds, es- the yellows, and the greens. y es indispensable y es importantísima para manejar el crecimiento organizacional en todas las áreas, todos los líderes, todos los gerentes que estén trabajando en una zona verde, amarilla o roja. And the organization needs to provide support Y las to grow organizaciones, those managers, y las organizaciones necesitan ese soporte vital para lograr ese crecimiento, right, to eliminate the performance variation and make all your managers operate as one. para eliminar esa diferencia de performance o de desempeño de diferentes departamentos y lograr que todos los gerentes se desarrollen de una manera equitativa y que manejen sus departamentos de la mejor forma a un mismo nivel. Diego, estás en mute. Muy bien, creo que el tema da para una conversación apasionante y aquí hay bastantes preguntas. Nos vamos a comprometer a dos cosas. Uno, vamos a hacer un documento recopilando las preguntas, contestándolas junto al equipo de Lidera, junto con el doctor Labovitz, para hacerle llegar a cada una de las personas que se han inscrito a este webinar especializado en optimización de las organizaciones, que puedan obtener las respuestas. Quiero agregar dos cositas adicionalmente. La primera es que todo el concepto de diagnósticos, de mediciones, de pulsos, de estudios de cultura, estudios de alineamiento organizacional, es parte de los productos que tenemos adentro de Lidera Plus en alianza con Predixia a nivel internacional. Entonces, permítase, tomemos café, a mí me encanta, hablemos con el equipo, revisemos sus organizaciones, conversemos, ¿verdad? A muchos que están conectados me conocen, saben que me encanta ir, poder hablar de sus organizaciones y que juntos dentro de Lidera podamos obtener soluciones muy específicas para su negocio. Esa es la primera cosa que les quiero mostrar. La segunda cosa que les quiero mostrar es este enlace. Este enlace es para nuestra conferencia del 27 de julio a la misma hora y vamos a hablar sobre la transformación del trabajo en la cuarta revolución industrial, qué está pasando con los puestos de trabajo, hacia dónde va a ir la fuerza del empleo, qué sucede con las personas, qué con las organizaciones, todo enfocado a seguir potenciando la manera en la cual nosotros podemos llegarle a los clientes, obtener las ganancias necesarias en cada una de nuestras organizaciones, siempre desde la parte del desarrollo humano y el talento organizacional. Entonces, aprovechelo, este es el enlace, ahorita lo voy a volver a poner para que se registre de una vez y quede junto a nosotros. Dr. Labovitz, thank you so much for your time. We really appreciate it. Pleasure. Don Alex. Muchísimas gracias. Doctor, thank you really much. This has been an honor having you here with us. This was a great experience for us, so thank you so much. Thank you so much. Buenísimo. Nos vemos en un mes, en el último jueves del mes de julio, con otro tema de este programa. Sumemos, hey, por favor, contáctese con nosotros. Estamos listos para servirle. Estamos listos para acompañar a su organización y que llegue al siguiente nivel de productividad y ganancias. Que tengan todos un grandioso día. Hasta luego.